En noviembre del año pasado, el Consejo General de Educación llamó a elecciones para definir los 5 representantes de los docentes en el Consejo y las juntas primaria y secundaria. Todos los gremios opositores se unieron en el FUTE. Ante la seria amenaza de perder las elecciones, el oficialismo armó una matriz fraudulenta para asegurarse la continuidad de los propuestos a la reelección. La primera maniobra fue denunciada durante el proceso electoral. Descubrieron que algunos figuraban en hasta 4 mesas en distintos pueblos cercanos. Supuestamente, el error se corrigió. Estos eran los duplicados que aparecían en el caso de la primera etapa en el padrón que se le presentó. Los duplicados que aparecían algunos 2, 3 o 4 veces. La misma persona podía votar en un circuito que se podía hacer en un mismo día, desde localidades cercanas, votaba por el mismo documento la misma persona. La maniobra mayor comenzó a intuirse el mismo día de las elecciones. Los únicos habilitados para votar son los docentes que están frente al aula, no administrativos, ni profesionales, ni autoridades, frente al aula, dando clase. Pero muchos se presentaron a votar sin la acreditación de las escuelas. Los votos, lógicamente, fueron impugnados por los fiscales. Pero la sorpresa llegó cuando los gremios, en un trabajo minucioso y detallado, descubrieron que esas personas no podían dar clase porque las escuelas simplemente no existen. Son escuelas fantasma. ¿Qué son escuelas fantasmas? Son las escuelas que fueron creadas, entre comillas, a efectos que no de las elecciones o de pagar cargos docentes a gente que no trabaja en las escuelas, porque esas escuelas no existen. Con lo cual, en la primer nómina, por ejemplo, del CUICE 1900, podemos observar que aparece como principal cabeza de esta nómina el presidente del Consejo, Maidana Héctor Mauricio, que está acá, y tenemos un montón de gente como, por ejemplo, el contador Cruqui, que el contador Cruqui es el contador del Consejo General de Educación, que percibe, de acuerdo a la nómina que, como mostramos de la planta de cualquier escuela, dice la cantidad de horas que percibe, y a la fecha del 29 del 11 del año 2016, donde se bajó esta información, acreditada, digamos, con fecha y demás, está el Fabián Cruqui, DNI 24090-464, como cobrando 21 horas superiores. Él no es docente, trabaja en el Consejo como contador del Consejo y acá en la nómina aparece cobrando 21 horas superiores de una escuela denominada fantasma, porque son escuelas que no tienen un espacio físico concreto, sino que fueron armadas, digamos, desde el sistema para incorporarlo al padrón, pero a su vez plantea con la base de datos de la gente que cobra en educación, que cobra el contador Cruqui del Consejo 21 horas superiores. Después tenemos los códigos que son los 1661, 1665, 1669, 8300, 8500, 1901, 1902, 1903, 1904, etcétera, que están todos en estas nóminas. Son gente incorporada a cada una de esas supuestas escuelas con código CUICE que son inexistentes, y ahí se paga, por ejemplo, también a la directora de enseñanza primaria o ex directora ahora María Luisa Glum, DNI 17484-589, un paquete de 21 horas superiores. De primaria pasa a cobrar 21 horas superiores. Después los médicos de salud laboral, que son los que le dan la licencia médica a los colegas docentes, también aparecen en estas nóminas de CUICE fantasma con horas cátedras. Por ejemplo, tenemos a la vocal Lustiza, Valeria Verónica Lustiza, CUICE 1921, DNI 27096-664, que cobran también horas cátedras sin estar trabajando en ninguna escuela, que solo aparecen en estas CUICE fantasmas. Son escuelas armadas para... Si usted puso ahora en el sistema el código de CUICE 1901, aparece escuela inexistente o no existen escuelas encontradas en el sistema. Pero en ese momento acá muestra la planta que se bajó para poder determinar cuántas horas tenían cada persona de estas que están acá
que son aproximadamente de esta nómina de CUICE Fantasma, 500 personas aproximadamente. Pero estas maniobras fraudulentas, armadas para ganar las elecciones, pusieron al descubierto otro fraude: el pago del incentivo docente a personas que no dan clases. Es un fondo que Nación envía a provincias muy pobres para llegar al salario mínimo. Por eso, Mariana Lescafete y Estela Genesini denunciaron en Comodoro Pi a funcionarios provinciales por malversación de caudales públicos. Por ejemplo, el caso de la secretaria del reelecto vocal Marcelo Márquez, Nilda Morós. Según el recibo de marzo de este año, sigue cobrando incentivo docente y desde 2009 no da clases. Pero fue miembro de la Junta Electoral de ese proceso fraudulento. La señora Nilda Elizabeth Morós sí trabaja acá. No, ahora ya tiene el traslado a la escuela 806. ¿Tiene Las traslado? horas de ella, sí. Llevaron para allá. Llevaron, desafectan de acá y llevan para una escuela donde hace falta. ¿Pero ella daba clases acá? No, ella estaba en comisión en el consejo. O sea que no daba clases. No. ¿Y Estaba profesora? afectada ¿Profesora de qué de es? educación física. Es profesora de educación física. Es profesora. ¿Y cuántas horas tenía acá? 3 horas. Ah, 3 horas. Sí, porque eso era de EGB3. Ajá. Cuando se termina la EGB3, bueno, se fueron ubicando todas las horas de los profesores. Sí. Ahora justo llegó las horas de Bueno, pero acá no dio clase nunca. En la época de EGB3 que teníamos, sí. Pero en la escuela 674. Sí. Sí. Cuando teníamos EGB3, sí. Sí. ¿Y eso fue hasta cuándo? Porque eso ya son unos cuantos Sí, años. en el 2000... Ramonita, ¿hasta qué año tuvimos la jornada? ¿2009? 2000. Sí, porque después empezamos con jornada extendida nosotros. Hasta el 2009. Ahí ya no dio más clases. No daba más clases. No.